Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Filosofía Crítica. En esta oportunidad vamos a conversar con un gran filósofo contemporáneo, Diego Stulbark, eh, quien estudió ciencia política en la Universidad de Buenos Aires, es docente y coordina grupos de estudios sobre filosofía y política. Recientemente ha publicado la que es su última obra, El temblor de las ideas, entre otros tantos escritos. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Muchas gracias por tu tiempo y por aceptar la invitación. Así que bueno, como para empezar quería preguntarte acerca de tu última obra, El temblor de las ideas. Sí. Eh, con respecto al tema del temblor, yo tuve una experiencia personal con eso, no filosófica, sino corporal. Y es que, nada, hace un año aproximadamente fui trasplantado de médula Mm, y parte del proceso consiste en transfusiones de sangre. claro. Y hay algo que te enterás cuando te pasan sangre, es que si sos alérgico o no a la sangre, te lo enterás en el momento, no hay forma de saberlo antes. Bueno, mi cuerpo rechazó la primera transfusión y empecé a temblar como loco, pero al punto de que no podía, estaba acostado y no en el hospital y no me podían tomar la presión, nada. Hay algo ahí en referencia al temblor, a lo vivo, Ujú, y en el caso del pensamiento, ¿no? Que es lo que nos toca. Heidegger en los seminarios de Solikon habla del temblor del ser. mm. Hay algo de la realidad que nos hace vibrar de algún modo, o que nos hace temblar de algún modo, y básicamente se nos cae la estantería. Entonces, después de eso que sufrí, me puse a pensar ahí encerrado entre cuatro paredes en todas esas cosas. Eh, ¿A qué hace referencia la metáfora del temblor de las ideas en tu obra? Creo que hace referencia a algo que es muy ambivalente, que es, por un lado, unas bibliotecas, porque es el temblor de las ideas el título. Por un lado, unas bibliotecas que están digamos, bajo amenaza de anacronismo, ¿no? Unas bibliotecas que están a punto de ser declaradas inactuales, en desuso, eh, bibliotecas que se están desvalorizando, ¿no? Por supuesto, cuando no quiero decir eso, quiero decir que las lecturas que hemos hecho de ciertas teorías y de cierta manera de acercarnos a la historia dejaron de tener la utilidad que creíamos que tenía y entonces tenemos que hacer otras, ¿no? No, no me anoto en el club de las personas que creen que los libros se ponen viejos y hay que quemarlos, pero sí que las lecturas se vuelven insuficientes eh, y, digamos, ante el gesto de agarrarse de los saberes que uno tiene, de las categorías que uno tiene, de los libros que uno tiene, de los discursos que uno asume, eh, prefiero conectar con el temblor, que en este momento yo creo que recorre y pone en tela de juicio y desafía esos saberes, ¿no? Eso por un lado. Eso bueno, seguramente hablaremos de esto, ¿no? Lo que siempre estoy hablando en el fondo de política. Eh, y por otro lado, creo que las ideas no pueden temblar si no tiemblan los cuerpos, y los cuerpos no pueden temblar, salvo en el caso tuyo, donde hay una cosa, digamos, de una intervención muy precisa, ¿no? Una intervención médica, técnica muy fuerte, quizás si no tiembla la tierra, es decir, que el temblor no es un temblor intelectual, es un temblor más abarcador, eh, y nosotros lo recibimos primero en el plano de lo sensible, en el cuerpo. Entonces, por eso las ideas tiemblan. Quise decir estas dos cosas.
con el temblor de las ideas. Es un doble aspecto, digamos, de una suerte de amenaza en nuestros saberes y también una necesidad de apertura en nuestros saberes, esta ambivalencia. Y el subtítulo, es todavía más problemático, es buscar una salida donde no la hay, que es prácticamente una consigna paradojal, ¿no? Pero tiene mucho que ver con alguna vaga inspiración kierkegaardiana de Kierkegaard, que casi yo no sabría reproducir, ¿no? Él tiene su libro Temor y Temblor, donde el temblor está ligado a una desesperación que interviene en el acto cognitivo. Y leyendo Kafka, es un libro que tiene muy a Kafka en el centro, me parece que los héroes de las novelas kafkianas y de algunos de los relatos de Kafka suponen un sujeto desesperado, en el sentido de que sabe que no hay salida, pero igual no deja de buscar. Y a mí me interesa mucho esa situación del que igual no deja. Porque es alguien que eventualmente puede crear lo que no hay, puede encontrar lo que no hay, o como dice Kafka, entra en un compromiso no con la libertad en general, sino con una salida concreta. Se vincula con la posibilidad de instaurar una salida concreta. Y eso creo que es, me parece, lo que trato de pensar. Claro, sería una especie de paradoja también kierkegaardiana, en el sentido de que estamos buscando una salida, pero no la hay. Ujú, exacto, sí, sí, exactamente, exactamente. O sea, en algún lugar Kafka trabaja sobre una triple imposibilidad. Ahora me acuerdo una carta que le manda a su amigo Max Brod, su íntimo amigo, ¿no? En donde le dice, los judíos no pueden escribir, estamos hablando de Centro Europa, comienzo del siglo XX, los judíos no pueden escribir en su idioma, no, por ejemplo en Yiddish, no pueden escribir en alemán, no pueden dejar de escribir. En esa triple imposibilidad, las primeras dos son prohibiciones, básicamente, imposibilidades fácticas. La tercera es no pueden dejar de. Es decir, a pesar de las prohibiciones o las imposibilidades, sin saber cómo hacerlo y sin tener lengua en la cual hacerlo, igual lo van a hacer. Igual necesitan hacerlo. Entonces, de esa triple imposibilidad que en principio parece dar cuenta de una impotencia, no pueden, no pueden, no pueden, surge una potencia. Quiere decir, no, de aquello que no se puede, pero tampoco se puede dejar de hacer, surge un modo inédito del hacer. Entonces, la forma paradojal un poco es esa, ¿no? Que es una imagen de la potencia que no se da en el inicio, ¿no? Si lo transporto rápidamente a la política, digamos, no tenemos un pueblo movilizado y combativo, no tenemos unas ideas revolucionarias claras y actualizadas, pero igual algo vamos a tener que hacer. Claro, a pesar de todo eso, se sigue marchando, se sigue Exacto, pensando, se sigue analizando, exacto, exacto. Exacto. se sigue viviendo. Exacto. Sin la ficción de que hay lo que no hay, asumiendo que no hay lo que no hay y poniendo eso como condición de posibilidad para que sí haya algo. Que esto nos conecta con y si se quiere, ¿no? Con la categoría de negatividad. Bueno, podría ser una cierta relación con la negatividad, porque si la negatividad ya aparece como no, un no de la potencia, ¿no? No tenemos claridad, no tenemos fuerzas colectivas suficientes, no tenemos una cantidad de cosas, esa negatividad, así como la estamos poniendo como una condición de afirmación. Vamos a hacer algo. Entonces, si quizás se podría decir así, que es una negatividad puesta en el comienzo de una afirmación de la que todavía sabemos poco, ¿no? Pero digamos es lo que estamos buscando. A todo esto, ¿vos cómo ves el avance de las nuevas o llamadas nuevas derechas, ¿no? Mm.
Vos, eh, creo que es el libro anterior al Temblor de las Ideas, La ofensiva sensible. Bien. Vos planteás al neoliberalismo como un dispositivo de subjetivación. Ujú, ¿Cómo impacta ese dispositivo en la configuración de subjetividades? En el caso de los que luchamos contra el neoliberalismo, ¿cómo impacta eso en una subjetividad que históricamente ha sido considerada revolucionaria, ¿no? Como es la clase trabajadora, pero que hoy se encuentra precarizada, fragmentada, ujú. y eso también va en línea con la cuestión del temblor de las ideas. Por Estamos supuesto. hablando de un sujeto político que ha cambiado Ujú. y que nuestras categorías se están mostrando impotentes. Sí. Una serie de discusiones cruzadas que, que merecen ser ordenadas cada vez, a ver cómo podemos hacer. Por un lado, eh, está la cuestión de la novedad. Y yo creo que hay novedad. Hay una nueva derecha. Por supuesto que sea nueva no quiere decir que no esté apoyada en lo viejo y que no prolongue cosas antiguas y que no tenga continuidades espantosamente explícitas, ¿no? Eh, Me llamó mucho la atención hace unos pocos meses, una interesantísima investigación que hizo el periodista Horacio Berbisky sobre este personaje que es Agustín Laje Arrigoni, este muchacho de Córdoba que es una especie de luminaria de esto que la nueva derecha o la derecha fascista o la derecha neofascista, en fin, todas estas cosas podemos decir, la caracterización y los nombres los podemos discutir, pero el mileísmo, estrella del mileísmo en lo que llaman la batalla cultural. Berbisky se concentró mucho en el video que difundió el AGE, como el video oficial que difundió el AGE el 24 de marzo, no sé si te acordás, que era una idea de, bueno, nosotros éramos jóvenes, estábamos en el colegio, y la batalla ideológica del kirchnerismo y de la izquierda nos contaba una historia sobre los 70 y sobre los derechos humanos, etcétera, y no nos dejaban pensar. Y los que teníamos alguna pregunta o pensábamos diferente nos bulineaban y éramos chicos perseguidos que no podíamos pensar críticamente, pero yo en mi casa tenía una abuelita. Mi abuelita me ayudaba a entender, me ayudaba a pensar críticamente, me ayudaba a investigar. Lo que muestra Berbisky, una investigación para mí decisiva, es que esta abuelita Rigoni es hermana del jefe de inteligencia de Benjamín Menéndez en la dictadura en Córdoba, ¿no? Entonces, digamos, cuando yo digo acepto que hay una novedad, inmediatamente digo que es continuidad del genocidio en la Argentina, ¿no? O sea, como en Italia, ¿no? En el fenómeno actual de la ultraderecha son parientes del fascismo, como en Francia son de una u otra manera parientes del nazismo y de la guerra contra Argelia, y así sucesivamente. Cuando decimos que hay una novedad no queremos decir que sea realmente nuevo, sino que hay una nueva cara, como dice historiador Lorenzo Traverso, ¿no? Son derechas que muestran nuevas caras, que hacen nuevas combinaciones. Entonces sí que interesa tratar de entender no tanto en qué consiste la novedad por sí mismo, sino qué es lo que ellos hacen que funciona. ¿Por qué ellos están en una ofensiva tan alevosa? Eso es lo que nos interesa a todos pensar, incluso por razones políticas muy prácticas, ¿no? Entonces, si tenemos que preguntarnos qué funciona a esta gente, no es fácil la respuesta. Yo diría que en principio tenemos datos que ya a esta altura del partido están muy relevados, no sé si muy pensados, pero sí muy relevados. Tenemos, por ejemplo, el hecho que hubo un antes y un después en el plano de lo que podríamos llamar de la subjetividad, y esto siempre hay que precisarlo una y otra vez, particularmente en la juventud, con la pandemia. La pandemia como un fenómeno no nacional, como un fenómeno, ¿no? Más o menos global. En la pandemia pasaron cosas, vamos a decirlo así, ¿no? Pasaron cosas que quizás para algunos sectores de la sociedad fueron muy decisivas
en el plano de la experiencia de lo público y lo privado, de las relaciones sexuales, de la relación con la ciudad. Quizás hubo ahí un trauma, una transmutación ideológica de una parte de la población. Ahí, la pandemia está en una conversación además con una coyuntura previa. En esa coyuntura previa, en la Argentina al menos, el macrismo venía de un fracaso y la ola feminista era muy importante, digamos, para nombrar dos datos importantes. El otro dato que quisiera nombrar es que en la pandemia y posteriormente se vivió también el fracaso, para algunos anunciados, para otros muy decepcionante, de un gobierno que diciéndose peronista y progresista y teniendo como presidente a Alberto Fernández y como vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue el primer gobierno de estos llamados nacional populares o progresistas, porque estoy excluyendo al menemismo de esta genealogía, que no supo conservar ingresos populares. Es decir, es un gobierno en el cual se bajaron salarios, se depreciaron ingresos populares, y me parece que eso es un dato también en el plano político seguro, muy importante a tener en cuenta, ¿no? Mientras tanto, en la pandemia, más o menos por esa época, hubo una reestructuración del capitalismo de plataformas, ¿no? Se hizo muy evidente que la cuarentena fue totalmente compatible con una aceleración de las tecnologías de la distancia, tanto en los procesos de trabajo, como en las formas de pago, como en las formas de comunicación. Entonces, la cantidad digamos, de situaciones de encuentro universitarias, de clínica psicoanalítica, de trabajo, de formas de trabajo que eran hasta el momento indudablemente presenciales, dejaron de serlo. Entonces, el mundo de las aplicaciones, por un lado, aplicado a la, ya te digo, a la extracción de valor directo en el trabajo, al mando virtual sobre trabajadores en la ciudad, como en general, como una especie de nueva mediación que abarca el conjunto de la vida, es un aspecto fundamental también, ¿no? Creo que de todo esto se ha escrito y se ha hablado de la conjunción de estos fenómenos, más los que quizás se me están escapando a mí. Quizás lo que habría que decir es que todo esto tiene una posible síntesis en la idea de un capitalismo que después de la crisis del 2008 decidió acelerar sus maneras sin reconsiderarse, sin reorganizarse y sin preocuparse por el problema clásico de la legitimación. Cuando digo el problema clásico de la legitimación, quiero decir, como dice el politólogo brasileño Rodrigo Núñez, que es un capitalismo que ya no está preocupado ni por la distribución de un mínimo material para obtener consentimiento de la población subordinada, ni tampoco se siente obligado a ofrecer unos argumentos lo suficientemente claros, lógicos y sistemáticos para sentir que uno entiende lógicamente estos procesos, sino que más bien hace otra cosa. Acelera los procesos de reproducción, acelera los procesos laborales, acelera los tiempos de la vida, por un lado, y por otro lado, interpela un malestar generalizado, hecho de muchas cosas diferentes, y las moviliza en torno a una revolución que consiste en que ninguna revolución es posible. Es decir, todos los sentimientos antisistema movilizados en función de una resignación de saber que ninguna transformación es posible. Es un tipo de revolución sin revolución en la que convergen las élites y sectores populares y medios. Entonces, creo que en esto hay una cierta novedad, ¿no? Por supuesto, eh, yo mismo me escucho a mí mismo diciendo que hay una novedad y me digo a mí mismo, pero esto pasó muchas veces, Diego. Y yo podría decir, sí, siempre pasó muchas veces, pero no con una pandemia, no con un gobierno que hizo esto o lo otro, no con una reacción antifeminista tan específica, no con una nueva generación de tecnologías virtuales, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a decirlo así. Toda novedad está hecho de repeticiones, pero hay algo que es nuevo y está funcionando. Y está funcionando en Estados Unidos, está funcionando en Argentina, tiene una fuerte presencia en Brasil, tiene una importancia muy grande en Europa. Solo para hablar de Occidente, hay una suerte de ola que Franco Bifo Berardi no duda en llamar neonazi o nazi directamente, ¿no?
Y me parece que esta ola tiene su foco, y esto también es muy complejo. Todos estos fenómenos que yo estoy nombrando, cada uno de ellos demanda un estudio medio gigantesco, medio inacabable. Como te digo, tiene como si dijésemos una exhibición concentrada y ejemplar en lo que está haciendo Israel hoy en Palestina, ¿no? Que es absolutamente contemporáneo, el genocidio, me refiero, es absolutamente contemporáneo con todo el resto de los procesos que estoy tratando de nombrar rápidamente, ¿no? Si preguntás por la clase trabajadora, también ahí, ¿no? Haría falta traer inmediatamente un par de especialistas en movimiento obrero, pero vos dijiste las palabras claves. Entonces, podemos decir, como se ha dicho mucho, ¿no? Que de 1976 en adelante el proyecto de las clases dominantes consistió en desactivar la subjetividad política de la clase trabajadora argentina, ¿no? Y para eso la desindustrialización y el terrorismo de Estado fueron dos operaciones absolutamente centrales. En la eliminación numérica de los trabajadores industriales, en la destrucción política, en la destrucción de los cuadros que en su momento le daban expresión a lo que Alejandro Horowitz en el peronismo llama esa capacidad que tenía la clase trabajadora argentina de, de disputarle a las clases dominantes una capacidad de democratización del conjunto de la sociedad. Después del 76, proyectos, digamos, que se pueden llamar de neoliberalización del capitalismo, apuntaron con mucho éxito, ¿no? Contra esa clase trabajadora. Y, por supuesto, eso no quiere decir que yo no haya más clase trabajadora, pero su heterogeneidad, su fragmentación, su desarme político en los últimos años es un dato evidente. A mi modo de ver, solo cuestionado a fines de los 90, cuando toda esa fragmentación y toda esa heterogeneidad sí permitió una acumulación política, ¿no? Que desembocó en el 2001, y en lo que fueron los movimientos piqueteros, la creación de la CTA y una serie de experiencias que a mí me parece que son claramente experiencias de la clase trabajadora argentina. Pero sacando esa situación, lo que nos encontramos en general en la democracia, en lo que León Rositner llamaba una democracia a la que accedimos no por deseos, sino por derrotas previas, nos encontramos con esta situación. Con lo cual, decir que la clase trabajadora es un sujeto revolucionario después del 76, bueno, es más un deseo nuestro, es más un deseo nuestro. Salvo, ya te digo, en el 2001, me parece que no, que la clase trabajadora puede tener muy buenos militantes y puede tener algunos momentos y algunas fracciones, pero en términos generales me parece que no están conduciendo procesos revolucionarios ni están aspirando a eso. Salvo que, de una manera muy grosera, querramos decir que lo que el mileísmo trae es una cierta idea de revolución conservadora, ¿no? Entonces ahí jugaríamos con la paradoja total de decir que una parte de la clase trabajadora está votando o adhirió, habría que ver hasta qué grado, a una revolución, a una contrarrevolución, ¿no? Pero que tiene la forma política, pretende ser una revolución, ¿no? Pero no es lo que vos querías decir claramente. Sí, de hecho, una de las definiciones clásicas del fascismo es eso, ¿no? Una revolución conservadora, Claro. que es un oxímoron. Sí, O en todo caso, esa contradicción es lo que moviliza ese fenómeno. sí, sí, exactamente. Me parece que por lo menos para ciertas concepciones del marxismo, hasta donde entiendo, eh, es imposible entender el nazismo y el fascismo si no en una cierta respuesta a la revolución bolchevique, ¿no? Del 17. Entonces, en Europa habría una suerte de guerra civil donde el polo revolucionario es respondido con una movilización de masas muy importante y con una disposición de la guerra muy importante y con una reorganización de la sociedad en función de esas masas y esa guerra, ¿no? Eh, y eso quiere decir que el fascismo no solo tiene un aspecto contrarrevolucionario, sino que tiene un aspecto de movilización de masas y tiene un elemento plebeyo contrarrevolucionario muy relevante. Entonces, la idea de que hoy le estaremos asistiendo a una contrarrevolución nos pone frente a la pregunta muy evidente, contrarrevolución, ¿respecto de qué revolución?
¿Mm? Y acá se arma una zona fantasmagórica, porque uno podría decir, bueno, evidentemente no hay una revolución contra la que estos neofascistas actúan, pero al mismo tiempo cuando uno escucha a Trump o a Milei o a Bolsonaro, ellos están seguros de que sí, de que están luchando contra comunistas, contra anarquistas o contra un enemigo revolucionario que está al acecho, ¿no? Y que pone en tela de juicio la estabilidad del orden y la propiedad privada. Entonces ahí uno puede empezar a hacerse una serie de preguntas sobre si esto es una mera alucinación, qué tipo, digamos, de proceso ideológico lleva a confundir la situación actual con un juego de revoluciones y contrarrevoluciones, y ahí quizás podríamos entrar en un juego más especulativo. Lo que es seguro es que si hoy hay fascismo y contrarrevolución, no lo es en el sentido de lo que ocurrió en el siglo XX. Eso me parece que es seguro. Esto no es ni parecido, ni repite, ni imita lo que pasó en el siglo XX. Y ahí me parece que es preciso distinguir bien, porque si cuando uno usa estas palabras que yo uso, las usa descuidadamente, dando a entender que se está repitiendo algo que ocurrió en Europa en el siglo XX, entonces es muy fácil para aquellos de los que uno dice que son fascistas explicar que no, que los fascistas son, por ejemplo, muy estatistas, que ponen en juego una guerra y una movilización social y que acá no se da nada de eso y que por lo tanto ellos no son nada fascistas, sino todo lo contrario, antifascistas. Bueno, ahí hay un juego sutil de argumentaciones que caen sobre nuestro lado, porque si uno escucha a Milei o a cualquiera de ellos no tienen reparos sutiles, ¿no? Te dicen comunista, les da igual que seas. No, para eso puede ser comunista un periodista de Nación, digamos, ¿no? Le dicen comunista a Larreta, o sea, ellos no tienen la exigencia académica, ¿no? Ellos no tienen problema, saben muy bien que el imaginario político y y el lenguaje sirven para enfrentar y ganar, y no para hacer una beca, una tesis correcta y ganar una beca, ¿no? Entonces, ahí también hay una cuestión de cómo nosotros usamos el lenguaje. Yo creo que nosotros tenemos un problema, que es que le estamos pidiendo a las categorías que nos habiliten buenas estrategias, y por eso no es lo mismo usar una palabra que otra, porque si decimos, bueno, si esto es fascismo, entonces la estrategia es esta. Si esto no es fascismo, la estrategia es otra. A mi modo de ver, hay un tipo de fascismo del siglo XXI que no permite que uno decir simplemente fascismo. Enzo Traverso tiene una expresión que me gusta muchísimo, es decir, la palabra fascista es, desde todo punto de vista, improcedente para definir lo que tenemos que definir hoy y al mismo tiempo inevitable para definir lo que tenemos que definir hoy. Es decir, es una palabra que está ahí no como una categoría para usar, sino como una palabra que nos permite elucidar qué hay de este proyecto ultra reaccionario, qué novedades hay, qué continuidades hay, para hacernos esas preguntas, ¿no? Entonces, me parece que estas preguntas sí que son buenas, porque como él mismo dice, si hace 20 años vos hacías un congreso académico y te preguntabas por el fascismo, todos diríamos, claro, nuestra referencia está en el pasado. Pero si hoy hacemos un encuentro para hablar de cualquier cosa, inmediatamente nos preguntamos, ¿esto es fascismo? Es decir, quiere decir que las discusiones del fascismo ya no están centradas en el pasado, están centradas en el presente. Y por último, me parece que es importante recordar algo que para mí tiene mucha significación, que es la gran movilización que hubo en la ciudad de Buenos Aires el 1 de febrero del 2025, a comienzos de año, y que se llamó Marcha por el Orgullo Antifascista y Antirracista. Entonces, cuando una parte importante del activismo popular usa la palabra antifascismo, hay que tomar muy en consideración que ahí lo que está actuando es una memoria política muy viva que está sacando la discusión de la biblioteca, la está trabajando en el sentido de los antagonismos actuales, y esa conexión entre antifascismo y antirracismo, a mi modo de ver, fue la primera gran nominación del fenómeno eh, callejero y atento al tipo de enfrentamientos y antagonismos que recorren el país, ¿no? Claro, va más en línea, no tanto con una descripción conceptual o lógica, si se quiere, sino más bien retórica. Ujú, O sea, ujú, apelar a un fenómeno que está ahí y que en líneas generales le llamamos fascismo porque apelando a la memoria histórica, en gran medida
lo es decir, presenta elementos comunes en los cuales también se basa o se ancla. Ujú, Porque también ellos tienen una visión idílica del pasado, ¿no? Esto de plantear siempre un momento de bienestar, ¿no? Una especie de paraíso terrenal y ese paraíso, esa imagen idílica, esa foto se destruye cuando aparece el pecado original, ujú, ¿no? Como cuando dicen ellos que éramos potencia, hasta que llegaron los socialistas. Y siempre en términos retóricos, porque acusar a, qué sé yo, Irigoyen de socialista, que mandó a fusilar a 1.500 obreros en la Patagonia trágica, y está complicado. ujú, Pero no importa eso. Lo importante es el efecto que eso produce. Me recuerda mucho a la sofística, eh, en el sentido de lo que buscan es movilizar los deseos, conducir las conductas, con un discurso que lo que hace es brutalizar al otro y siempre el paso previo para aniquilar a alguien es mostrarlo como inhumano, ujú. bruto, salvaje. Exacto. No, le Exacto. Y das. si sigo por tu lado, yo creo que si nosotros queremos explicar por qué podemos usar la palabra fascismo, además de por lo que estás diciendo, por el efecto retórico que consiste en subrayar la urgencia histórica y la responsabilidad moral que le cae a una sociedad frente a fenómenos de destrucción de la cultura y del salario y las libertades, etcétera. Tenemos situaciones, tenemos que pensar cosas como estas. El fascismo siempre es una posibilidad del capitalismo, es una posibilidad siempre presente del capitalismo, digamos, ¿no? Y el neoliberalismo en su crisis y en su radicalización entran siempre en una conversación muy íntima con el fascismo, ¿no? Entendido el fascismo, por otro lado, si nosotros recordamos Walter Benjamin y algunos autores fundamentales, ¿no? De la Alemania y de la Europa de mediados del siglo XX, como la producción de un tipo de masas que está constituida por individuos dispersos en el mercado, fascinados por la mercancía, ¿no? Lo que después Guy Debord llamó la sociedad del espectáculo. Es un tipo de masas que no se confunde con las masas populares movilizadas o con las masas revolucionarias, son otras masas, ¿no? Es la masa que se constituye frente a la mercancía, frente al fetichismo de la mercancía. Y también del fascismo podemos retomar una cosa muy importante, que es la voluntad de aniquilación de las formas colectivas que reivindican lo común, que es una voluntad de aniquilación que en el caso extremo llega al campo de concentración. Pero en casos no extremos, esa voluntad de aniquilación se la ve en destrucción y ataque en el plano del lenguaje, en el plano de la gestión del Estado frente a una cantidad de, no sé, estoy pensando en todo lo que está haciendo el mileísmo ahora, destrucción de las jubilaciones, destrucción del salario, destrucción del cine, destrucción del teatro, ataque a las universidades, ataque a los centros de investigación, ataque al mundo de la salud, al Garraham, ¿no? A esa voluntad de destrucción me refiero, es una voluntad de destrucción que se aumenta en intensidad. Habría que imaginarse cosas, ¿no? Patricia Bullrich está muy disponible a esos aumentos de intensidad, ¿no? Formas de procesamiento ilegales, proscripciones. Entonces, digamos, creo que tenemos un cierto derecho a preguntarnos si el fascismo no es un concepto transhistórico que en diversas coyunturas y en diversos momentos adopta formas diferentes y al peligro de que una especie de preciosismo académico no nos permita hacer caracterizaciones en tiempo real ahí cuando la lucha política precisa tener claridades. Me hiciste acordar a Gruner, a Eduardo, cuando charlamos con él. En una parte de la charla me dijo, habría que pensar eh, cómo sería una movilización de masas, pero virtual, Uh ¿no? -huh. Estas hordas que vemos en Twitter, en variadas redes sociales. Habría que pensar el concepto de masa en ese sentido. Claro. Y lo que señalás de Bordo, yo en estos días estuve pensando en él, obviamente no en la sociedad del espectáculo, Uh -huh. pero a la luz
de lo que estamos viviendo ahora, que es como una especie de exacerbación de eso, Claro, que él supo ver en su momento todo este fenómeno de la espectacularización o el espectáculo como uno de los aspectos del fetichismo de la mercancía claro, exacto. y de cómo hoy eso ya llegó al paroxismo. Ujú. Entonces, ahí hay un punto. Eh, no es un tipo de fascismo a la clásica que tenía una horda detrás de trabajadores precarizados o no, las víctimas básicamente del crack de la bolsa del 29, de la Gran Depresión. Pero sin embargo, hay un sector radicalizado que es Sí, claro. movilizado cuando uno de estos líderes dicen no digamos lo suficiente a los periodistas y al otro día aparece un periodista violentado, Ujú, o lo que le hicieron a Mengolini, que ya es una cosa ujú. sin palabras, es una aberración. Eh, hay una masa ahí. Claro, es muy interesante. Yo coincido con vos y por eso en el libro, en El temblor de las ideas, hablo de un fascismo 2.0, en el sentido de que la movilización se da en redes. Como no se da físicamente en el mundo analógico, uno podría decir, pero no llenan una plaza. Y yo creo que sí, hasta el momento de hoy, en Argentina no llenan, en Brasil sí. Bolsonaro sí que tiene una enorme capacidad de movilización. Trump lo intentó, ¿no? Ahí cuando intentaron tomar el Capitolio. Acá no da. Acá en la calle, el mundo de los libertarianos y los mileístas son muy frágiles y muy débiles. Pero en el orden de lo virtual tienen sus marchas sobre Buenos Aires, digamos, sus marchas sobre Roma. Lo que pasa es que las tienen en el orden virtual. Entonces ahí hay una serie de... Yo no sé si vos conocés a un filósofo cordobés, un joven filósofo cordobés, que se llama Luis García, y que entre sus artículos y posteos, todos muy sugerentes y muy interesantes, tiene uno muy, que yo tomo también en el libro, que es la idea de un fascismo cosplay. Entonces él dice algo que para mí está muy bien. Dice, bueno, un fascista, en el sentido de un señor muy rígido, con uniforme militar y bigotitos, que entrase a pegar gritos, solo despierta risa. Más después de Gran Dictador, ¿no? De la película Chaplin, solo te podés reír, ¿no? Solo son risibles. En ese sentido, el fascismo tiene las puertas cerradas al humor y a la subjetividad flexible del sujeto neoliberal que somos. Un sujeto neoliberal no consume fascismo del siglo XX. Es medio incompatible. Pero un señor que dice soy fascista y se muere de risa, se pone el bigotito falso y se lo saca, se pone la tarjeta, la ropa de Hitler y dice, no, no, yo soy nazi, pero en broma, y te hace reír. Alguien que habla y vos ya perdiste de vista, no sabés ya si te está hablando en serio o te está hablando en joda. Ahí ven lo cosplay, ¿no? Digamos así que ya incorporó la parodia a su propio discurso de sí mismo. Es un fascismo que se autoparodia a sí mismo como condición de posibilidad para volver a poner en circulación un discurso fascista. Eso en Internet sí lo estamos viendo. Sí lo estamos viendo, ¿no? Las llamadas fuerzas del cielo, ¿no? El brazo armado del gobierno, la idea de que hay que sacar los tanques a la calle. Por supuesto, nada de esto sucede en el plano analógico, pero en el plano del humor es un humor muy intenso, políticamente programado, que pone de vuelta en circulación cosas que estaban más o menos prohibidas y muy sancionadas en la cultura política argentina. Entonces ese humor o esa condición cosplay hace posible cosas que hasta hace poco hubiéramos considerado imposibles. La propia Villarroel, la presencia de la propia Villarroel en la cúpula del gobierno como vicepresidenta es parte de eso. Y quisiera decir, y esto es una cosa que me importa mucho en el libro, lo trabajo mucho, que es que por la mitad del razonamiento habría que dedicarle por lo menos una mención a un personaje que es Fernando Sabat Montiel, que no es solo Internet, es un producto de Internet, pero es un producto de Internet que pasa al acto físicamente, ¿no? Con todas las torpezas del caso.
¿no? Es este atacante fallido que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre del 2022. Es un personaje fallido, caricaturesco, del cual nos podemos reír, está preso, pero cumplió un papel en todo esto y no fue, digamos, un papel virtual. Surgió de las redes, es como un avatar que surge de estas redes fascistoides, pero pasa al acto. Y no creo que uno pueda desconsiderar los tipos de pase al acto que estas redes virtuales proponen continuamente, ¿no? O sea, la capacidad que tienen de identificar personas, de actuar sobre personas, es grande y sería absolutamente inocente no tomárselo en serio. Claro, es el modo en cómo los algoritmos pueden moldear las subjetividades. Sí. Eh, con Y respecto. programar acciones que, porque como dijiste vos, cuando Milei ataca a los periodistas, después va alguien y le pega a un periodista. O sea, hay un pasaje de lo virtual, digamos, a lo analógico. Y todo en esta mezcla con con el espectáculo de lo que veníamos hablando, ¿no? El propio Debord dice, ¿no? En el mundo invertido, lo verdadero es un momento de lo falso. ¿Mm? Y eso nos permitiría reflexionar en torno a, bueno, la propia espectacularidad actual, que está completamente fetichizada y tiene esa contradicción movilizante, ¿no? De soy pero no soy. Soy fascista pero no tanto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, Te exactamente. ataco pero no te estoy atacando. Sí. ¿Y qué es En el, verdadero y qué es falso? en el libro El Loco de Juan Luis González, él cuenta una entrevista que le hizo a un personaje que fue muy importante en los comienzos del mileísmo, que se hace llamar a sí mismo Danan. Y este Danan, que es un influencer, algo así, eh, le cuenta a González que en un momento él rompe con Milei, creo que ahí por el 21, porque Milei tratando de armar una trama electoral nacional hace un acuerdo con Bussi, con el hijo de Bussi, ¿no? Con Ricardo, el hijo de Antonio. El padre fue uno de los genocidas del Operativo Independencia y gobernador de Tucumán. Bueno, con el hijo que es continúa esa línea. Entonces, en ese momento dice, no, no sé si es verdad o no, pero él dice, nosotros rompimos con Milei porque no íbamos a estar con los militares, ¿no? Pero es interesante el contexto en el que se lo cuenta. Le cuenta el contexto en que Danan había conseguido una cifra récord de seguidores de sus videos de sus posteos. Entonces él se saca una foto en un falcón verde y dice algo así como venía mi dananeta, subite a mí, no sé, una cosa así con el falcón verde, ¿no? Entonces todos lo empezaron a acusar de ser un fascista. Entonces él dice, yo no soy un fascista. Yo me subo a un falcón verde para sacarme una foto, pero después no estoy dispuesto a acompañar a Bussi. Entonces es enloquecedor. Me subo al falcón verde, pero no soy fascista. Solamente me subo al falcón verde. Pero sos consciente de que el falcón verde es un símbolo del terrorismo, de todo el genocidio. Sí, 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 bueno, pero yo no estoy desapareciendo a personas. Solo estoy jugando con... Ese es una desvinculación de los signos que hace que vos no puedas ya confiar en las relaciones históricas que tienen entre sí los símbolos. Entonces yo me saco una foto con Videla, pero es un chiste. Entonces, por un lado podríamos decir, te acepto que es un chiste porque si no, vos tendrías que estar matando gente ahora y no lo estás matando, entonces es un chiste. Pero por otro lado, no es un chiste, porque hacer un chiste es la manera de poner en circulación símbolos que tienen que ver con el genocidio y de desactivar el conjunto de redes y prácticas que hicieron que ese genocidio sean denunciados, sean estudiados y no se puedan repetir. Entonces, vamos a decirlo así, es un chiste reaccionario que tiene por objetivo poner en circulación un clima político nuevo, desarmar a lo que queda de las resistencias populares y volver posible un lenguaje y una imaginación absolutamente funcionales a formas de ajuste brutales, de represión también cada vez más pesadas, y en ese sentido son parte de una estrategia política, ¿no? De una estrategia política que, como decíamos, es nueva y muy dependiente de cosas siniestras y muy viejas. Claro, y eso también nos revela la base de estos fenómenos, que es la propia valorización del valor, Ujú. es el propio proceso de acumulación capitalista, eh, en el cual estas subjetividades, bueno, básicamente es eso lo que
de alguna manera funciona como un caldo de cultivo y que termina siendo funcional a las necesidades del capitalismo actual, que no se ha recuperado de la crisis del 2008, que no se ha recuperado de, bueno, del gran estancamiento, ¿no? Del 73 para acá, si lo queremos poner en esos términos, y echa raíces en justamente una clase obrera completamente precarizada, donde, bueno, el viejo relato de, no sé, venir acá, hacerse la América, ¿no? Mi abuelo que se vino con una mano atrás y otra adelante, eso ya no funciona. No podés tener casa propia, cada vez hay más inquilinos, o sea, no hay nada que te pertenezca. Eso genera bronca, genera odio, pero también genera precariedad en todo el aspecto de la existencia. Entonces, el fascismo es una respuesta simple y eficaz a un problema que es muy complejo en el fondo. Y acá aparecen estos personajes. No, claro, digamos, por un lado está esta cuestión de que son personajes tan groseros que uno se resiste a tomarlos en cuenta o a tomarlos en serio o a considerarlos como un elemento de una realidad que uno cree que responde, digamos, a mecanismos mucho más sofisticados, más orgánicos, más complejos, ¿no? Por otro lado, ahí están actuando, ¿no? Entonces, cómo dimensionar con un razonamiento serio y dramático a personajes que no lo merecen. Yo tiendo a pensar un poco lo que decís vos, que a pesar de todo existe por lo menos momentáneamente, ya veremos cuál es el espesor histórico y el alcance histórico del trumpismo, del mileísmo. Hay quienes dicen que esto son cosas muy provisorias y que vienen a resolver crisis muy agudas, pero momentáneas. Y hay quienes se están realmente asustados en el sentido de que eh, se retarda mucho la aparición de alternativas políticas o de subjetividades contestatarias, y entonces esto podría durar más de lo que se había previsto. Pero en todo caso me gustaría subrayar por lo menos dos aspectos en los que me parece que se los puede considerar como parte de una estrategia capitalista, específicamente capitalista. Hay una que tiene que ver con em, la, vamos a decir, la correcta lectura que este grupo ha tenido sobre la inviabilidad de la llamada derecha orgánica, sistemática, conservadora de la Argentina, del macrismo, ¿no? Cuando en el 2023 se discutía electoralmente cómo se sucedía el gobierno de Alberto Fernández, era muy evidente que cualquiera que se pusiera en contra del gobierno ganaba. Sí, el balance de la sociedad sobre el gobierno de Alberto Fernández era francamente penoso, ¿no? Y entonces, digamos así, solo había que estar parado en el lugar correcto para sucederlo. Y esa persona que tenía que haber hecho eso era Rodríguez Larreta. O sea, todo el mundo sabía que era el próximo presidente. A mí me parece que la irrupción de esta ultraderecha mostró que digamos, el agotamiento no era solamente respecto al peronismo, sino frente al conjunto del orden político. Y en ese sentido, se creó un fenómeno político que hoy tiene o tuvo este último año y medio, tuvo tuvo un rasgo bien perverso, y es que convenció efectivamente a la sociedad de que bancarse un ajuste brutal era necesario y deseable. Esto supone una transferencia de recursos del mundo popular al capital concentrado que no estaba previsto, estaba en cálculo de nadie. Es decir, en todo momento, tanto desde la política convencional como del mundo empresario, como del mundo militante, se creyó que esto no iba a poder sostenerse, que ajustes de este tipo en la Argentina no podían hacerse, y sin embargo se pudieron hacer. Y ahí está el desfinanciamiento de una cantidad de, de organismos, de planes, de proyectos que tienen que ver con el mundo social,
a cambio de una concentración aún mayor de ingresos, ¿no? A través de suspensión de impuestos, etcétera. Entonces, por ese lado cumplieron un papel. Le permitieron un relevamiento del capitalismo argentino, un relevamiento de una derecha que ya no funcionaba y un convencimiento a la sociedad de que esa transferencia de recursos de abajo hacia arriba era necesario hacerla y hacerla de un modo pacífico. Ahí yo creo que hay un punto. Y el segundo punto es más global quizás, y es que el hecho de que el 2008 el capitalismo acelere sus términos frente a la crisis y no los revise, no se crean nuevas instituciones, no se crean nuevas formas de redistribución, supuso el fin de lo que podríamos llamar de una manera muy simple la superestructura neoliberal del neoliberalismo. La idea de la globalización, la diferencia, la tolerancia, la integración en el mercado, todo eso se hizo pelota, digamos, ¿no? Y en su lugar aparecieron discursos enloquecidos, desquiciantes, muy conservadores, muy racistas, muy sexistas, que cumplieron ese papel de relevamiento también de una suerte de imagen que el neoliberalismo tenía feliz y global de sí mismo, ¿no? Un mundo que sin guerras, en donde las guerras eran simplemente para sacarse encima dictadores de momento, y apareció, sobre todo en Occidente, una forma de catolicismo explícito, de supremacismo muy explícito, la apelación al desquicio del lenguaje y la apelación al desquicio de los líderes. Entonces, esto creo que de alguna manera significa políticamente algo que viene ocurriendo en la sociedad, ¿no? Cito acá de vuelta a Franco Bifo Berardi. 50 años de neoliberalismo, de sometimiento de las personas a la competencia y a la brutalización, dieron lugar a una situación muy desesperante y muy exasperada, por el cual el nivel de crueldad, como se dice hoy genéricamente, aceptado es enorme y en donde no faltan situaciones en donde la identificación general es con el victimario y no con la víctima, ¿no? Entonces, me parece que ahí, ya te digo, podemos pensar un poquito en la figura de Netanyahu y en lo que está pasando en Israel ahora y en el hecho de que todos los que nos horrorizamos con eso y decimos que no, que eso no está bien y que vamos a las marchas y qué sé yo, no tenemos ninguna capacidad de frenar un genocidio en vivo, ¿no? O sea, hay una impotentización de todos aquellos que no entramos en el código según el cual la verdad del momento la tiene el que tiene poder de destruir, poder de revancha, poder de ejercer dolor, ¿no? Entonces, creo que esta forma de la sociedad es una forma que va bien con un tipo de capitalismo. En todos estos sentidos, creo que sí que son estrategias funcionales a la explotación social. Claro, y en línea con lo que decías, ¿no? De lo que está pasando en Palestina. En su momento, los propios nazis, todo lo que fue la Endlösung, ¿no? La solución final y demás, permanecía oculto. Exacto. Era la mugre bajo la alfombra. Y los alemanes se enteraron tarde. Ahora, lo que estamos viendo ahora es televisado Claro. y reproducido en redes sociales. En el caso de las redes sociales disidentes, con la espada de Damocles en la cabeza, ¿no? Con el miedo a que Exacto. los denuncien, los baneen o los metan presos directamente. Y del otro lado es mostrado como, miren, Israel se defiende. Nos estamos defendiendo. Los que empezaron fueron ellos. Hay una inversión ahí del rol de Es una operación. víctima-victimario. Ellos se eh, muestran como la víctima. Sí, es una operación muy compleja la que está haciendo en este momento Israel, digamos, ¿no? Vamos a decir el gobierno de Israel en primer lugar, el gobierno de Netanyahu. Es una inversión de calado hondo, porque si nosotros suponemos que la gran fuente de legitimidad de creación del Estado de Israel en el 48 es que ahí había un pueblo rechazado brutalmente por Europa, aniquilado por Europa, entonces ese pueblo tiene derecho a un Estado, a una tierra y una autoorganización.
Pero entonces, el supuesto más que evidente es que ese Estado, sea donde sea que se instale, está obligado a dar un testimonio ético de convivencia con los países vecinos y de creación de una economía sin brutalidad y, en fin, se suponía que lo único que podía justificar un estado nuevo en algún lugar del planeta era justamente la situación de una víctima que debía reparar sus propios daños y sus propios dolores y de alguna manera representar un corte con los poderes de la ciencia, de la técnica y de los poderes de las técnicas de colonización europeos. Y en lugar de eso, Israel no enfrentó al verdugo europeo, creó un verdugo árabe, un verdugo islamista, que no tuvo ningún protagonismo en el desastre judío. Y entonces, en lugar de procesar eh, la necesidad de crear una cultura que le devolviera a aquella Europa blanca una denuncia de sus bestialidades coloniales y etcétera, lo que hizo es ponerse al servicio de esa misma Europa o de ese mismo Estados Unidos o de ese mismo Occidente para intensificar las prácticas coloniales ahora con los árabes y con los palestinos. Entonces, esa alianza del Israel con los que fueron los verdugos del pueblo judío, ese, esa, digamos, occidentalización que no llegó a ser nunca una occidentalización alternativa, de otro tipo, distinta, sino que se propuso intensificar en su territorio lo peor de aquello que había sufrido, bueno, digamos, está dando lugar a un tipo de sujeto que se enorgullece de su capacidad de destrucción, de sometimiento y de colonización. En ese sentido, entre la derecha israelí y las derechas que surgen hoy en todo Occidente, hay algo más que una alianza política. Es algo así como si esa derecha que Netanyahu representa fuese además una vanguardia y casi un modelo espiritual, una especie de grupo político que puede llevar el combate y puede probar en campo de batalla todos los adelantos destructivos de la inteligencia artificial y de los conocimientos occidentales que Occidente no pone en juego y sobre todo no pone cuerpo. Entonces ahí Israel aparece como un modelo seductor, por ejemplo, para Milei, ¿no? Que se declara absolutamente alineado con Netanyahu, admirador de Netanyahu, ¿no? Y que, digamos, está dispuesto a creer que la población palestina es una población insignificante, es insignificante, a la que se la puede masacrar sin ningún problema. Y advierto, no yo a título personal, ¿no? Reproduzco las advertencias que el mundo de la gente sensata está haciendo, que no solamente hay digamos, un motivo de indignación humanista ante gente que asesina sin problema. Hay también un laboratorio en el que se están probando formas represivas, formas de colonización, y donde se está renovando todo el lenguaje de Occidente y donde se están distribuyendo nuevos valores, en donde la palabra víctima es la palabra que sirve para legitimarse como victimario. Y eso que lo estoy diciendo pensando en que la noción judío está en el centro de la conciencia occidental de posguerra, digamos, ¿no? O sea, en torno al judaísmo es que se concentró la culpa y todo un lenguaje de lo políticamente correcto y toda una política de la memoria. Todo eso se está poniendo al servicio de una nueva brutalidad. Entonces, es un tema que yo diría que no es lejano para la Argentina, no porque sea muchos kilómetros y no porque ese conflicto sea un conflicto complejo que tiene raíces históricas locales y bíblicas, podemos decir que no nos incumbe, ¿no? Claro, o sea, en su momento fue una otredad brutalizada. En el caso de los nazis eran considerados Untermensch, ¿no? Subhumanos, sí, subhumanos o infrahumanos. Y eso justificaba también su opresión, como pasó acá en, qué sé yo, en la conquista de América. Sí, Cuando, sí, cuando hasta este elemento colonial. claro, cuando Ginés de Sepúlveda decía, ¿no? En la disputa de Valladolid con De las Casas, ¿no? Que
los nativos americanos eran brutos, bárbaros, salvajes, inhumanos, y nosotros lo que estamos haciendo al colonizarlos y conquistarlos es hacerles un favor, Sí, civilizarlos. La misma lógica es la que leemos en el Estado judío, de Herzl, ¿no? Cuando habla de poner un faro de la civilización en Oriente. Un Oriente que históricamente por Europa ha sido considerado también bruto, bárbaro, menor de edad. exacto, exacto. Y después está la paradoja que me parece también muy complicada, que es que Israel se pueda llamar a sí mismo Estado judío, siendo que tiene entre su población un porcentaje nada desdeñable de población árabe que no es judía, y siendo que de ninguna manera los judíos de la diáspora tienen una relación de ciudadanía con respecto al Estado de Israel. Quiere decir, hay judíos que no son israelíes y hay israelíes que no son judíos, con lo cual se entendería muy bien que se hable del Estado de Israel y su política, pero Estado judío supone ahí una operación sobre la propia cuestión del judaísmo, que en principio es más compleja y más variada, y que tiene su propia historia que hacer, ¿no? En Sotaverso, un libro magnífico que se llama El fin de la modernidad judía, dice que las aguas se dividen en el siglo XX, obviamente en el Holocausto, y dice, bueno, hasta la primera mitad del siglo XX, el judío europeo era un judío no asimilado a la cultura occidental, y el ejemplo magnífico de este tipo de judío, la figura paradigmática era Trotsky, ¿no? Cuando va a firmar la paz con los alemanes, se baja de un tren, él y su grupo, en función diplomática, se bajan del tren y le empiezan a repartir volantes en alemán a los obreros, llamándolos a la revolución. Mientras que después del Holocausto, el judío paradigmático, la figura que muestra la situación del judío en Occidente, es el del ultra asimilado Henry Kissinger, ¿no? Que directamente se convierte en estratega máximo del capital. Ese pasaje es un pasaje traumático, ¿no? Que yo creo que uno de los problemas más grandes que nos presenta es un borramiento de las fuentes de un judaísmo de izquierda, marxista, freudiano, espinosista, kafkiano, etcétera, que yo creo que es una de las grandes fuentes de inspiración para culturas humanistas de izquierda, ¿no? O sea, realmente todo eso está hoy revuelto en el estómago de Occidente. Claro, y el holocausto, pasa algo en el holocausto, o al menos me pasa a mí, y es que es uno de los crímenes más horripilantes de la historia de la humanidad, pero es lo que Europa se termina haciendo a sí misma luego de un largo periplo de hacerle eso a otros pueblos, Ujú. como lo que hizo Leopoldo III de Bélgica en Uganda, o no, perdón, en el Congo belga, masacrando a 20 millones de africanos, que claro, como eran eh, de tez morena, también de un pueblo considerado por el colonialismo europeo blanco, eurocéntrico, inferiores, bárbaros. Bueno, fueron brutalmente masacrados. Los primeros campos de concentración en el siglo XX los puso Alemania en Namibia. Después lo aplicó a los propios judíos europeos. Y lo que señalabas vos con respecto a esta cuestión del Estado, eh, hay un barrio ultra ortodoxo en Israel que rechazan la existencia del Estado de Israel. Ujú. No comercian con la moneda del Estado de Israel, comercian con dólares, no hablan el hebreo oficial, el idioma oficial del Estado, hablan en el Yiddish, Ah, no eh, sabía. y es el barrio ultraortodoxo de Israel, o sea, se cumple a rajatabla el Talmud y las enseñanzas de la Torá, etc. Eh, Enlazándolo con lo que veníamos analizando,
Vos mencionaste a Bifo, Sí. con quien pude charlar Ujú. hace un tiempo atrás. Y él habla de un nuevo tipo de ser humano incluso, una especie de nueva era antropológica. Sí. Si mal no recuerdo, en La Segunda Avenida, Ujú. una de sus últimas obras. Eh, y todo esto en línea, ¿no? Con, como decíamos, ¿no? Los algoritmos moldeando las subjetividades, o con esta capacidad o cierta capacidad de movilización, ¿no? Esto que señalabas vos de Sabac Montiel. Cómo se pasa de lo potencial que hay en lo virtual a la realidad en acto. Ujú. Eh, ¿Vos qué pensás al respecto? ¿Estamos en una nueva era antropológica? Claro, eso, digamos, me tomo muy en serio Bifo, lo leo mucho, me pasa que como lo leo mucho y escribe mucho Bifo, me voy olvidando exactamente qué cosa que quiero pensar de Bifo está en qué libro, pero en los últimos años se han traducido al castellano prácticamente un libro por año y medio. Me los he ido estudiando uno tras otro, en tiempo real, y además en distintas conversaciones y entrevistas con él, fui armándome un bifo para mí, para mi uso, ¿no? Que a veces me doy cuenta que no es el mismo bifo que captan otras personas, ¿no? Que lo ven, que por ahí lo rechazan porque lo ven demasiado europeo, demasiado pesimista, en fin, hay toda una cantidad de objeciones contra bifo que a mí no me resultan útiles porque yo ya me hice un bifo, digamos, para mi uso, y ese bifo para mi uso me importa mucho, ¿no? O sea, como mi bifo, digamos, ¿no? El bifo que yo me hago, quizás también porque lo llegué a conocer en una época un poco distinta, en donde él estaba muy optimista con ciertas movilizaciones europeas y era como el gran activista que fue también, entonces veo continuidades en sus planteos dramáticos de hoy y creo que entiendo de dónde vienen y qué camino hizo para decir las cosas que está diciendo. Y efectivamente, yo creo que hay algo en Bifo eh, de advertencia de que no estamos frente a procesos que puedan ser discernibles como solo políticos. ¿No? Es decir, que las categorías políticas, democracia, dictadura, liberalismo, socialismo, conservador, nos engañan doblemente. Primero, quizás no sirvan para nombrar lo que está ocurriendo, pero quizás, y esto creo que Bifo lo está diciendo con mucha insistencia, no sirvan para nombrar lo que está ocurriendo porque lo que está ocurriendo no es un fenómeno estrictamente político o específicamente político, sino un fenómeno escenificado políticamente, pero no producido en la política. Entonces, muchas de las cosas que estuvimos diciendo, ¿no? Cuando hablamos de la pandemia, cuando hablamos del rol fundamental de del nuevo capitalismo de plataformas y de lo virtual, em, cuando hablamos de la crueldad, estamos nombrando rasgos que Bifo no dudaría en decir, bueno, esto es parte de una transformación, de una mutación antropológica. Así dicen, ¿no? Una mutación antropológica. Que es algo que ya a esta altura del partido veo que dicen muchos pensadores, sobre todo europeos, ¿no? Que sobre todo en el hemisferio norte es muy evidente. En el sentido de que en el plano del trabajo existen formas de producción en las que las personas trabajan muy aisladas y entonces se ha perdido toda conexión con la idea de procesos colectivos en la producción, que tiene que ver con, Bifo insiste mucho en algo que a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con la propia sexualidad, con la propia producción del proceso deseante, ¿no? Él dice, hay una cantidad de factores que hacen que ya las primeras generaciones de personas que se criaron viendo más horas la pantalla que en relación con sus madres o sus padres se hayan llegado a la adultez, concreta esta mutación antropológica, es decir, serían seres humanos que no han tenido la experiencia
de articular la introducción al lenguaje con la introducción al plano erótico y al plano sensual con el cuerpo de otra persona. Y que por lo tanto proyectan su deseo directamente sobre los signos de la pantalla. Y son personas que tienen ultra desarrollada la capacidad de operar en velocidad, ¿no? Con el lenguaje de las tecnologías virtuales, pero que están absolutamente desentrenados en gastar tiempo en el juego del placer, de conocer el cuerpo del otro, ¿no? Sí, que tiene una suerte de atrofia o desentrenamiento, o una suerte de torpeza, o una suerte de brutalidad en el plano de lo sensible. Entonces, esta doble condición de una mente que está absolutamente inmersa en el juego de lo virtual y de un cuerpo que está absolutamente excluido del juego de la sensualidad serían componentes de un brutalismo, de un aparato cognitivo ya mutado, que ya no tiene ni la paciencia ni el adiestramiento para operaciones que antes nos parecían centrales, como la lectura como razonamiento crítico, el vínculo con el otro como un vínculo al que se le dedica tiempo, la idea de que el sentido no viene bajo la forma de una consigna y de un signo explícito, sino que es algo a interpretar, que es algo, digamos, a construir también sobre lo no dicho. Entonces, tengo la impresión de que los fenómenos de arrasamiento y crueldad que venimos nombrando, Bifo los ve como la concreción de un humano neoliberal, que el efecto de 5 años, de 50 años de neoliberalismo brutalizado y guerra, ha traído como consecuencia esto, y que de alguna manera eh, la, la cultura y la civilización, que es el efecto de este neoliberalismo, es una cultura, dice Bifo, que ya no tiene potencia creativa alguna, se ha secado, en cierto sentido está muriendo, pero la arrogancia de esta mente blanca, dice Bifo, es una arrogancia que no sabe morir y que está totalmente dispuesta a destruirlo todo en su senilidad, ¿no? Entonces, este es un diagnóstico muy brutal porque es un diagnóstico que se construye sobre la base de una derrota al movimiento obrero, de una derrota a las izquierdas y de una derrota de la política democrática y liberal, ¿no? Entonces, que quedaría el desastre, ¿no? El desastre y el final, y un final muy violento. Entonces, esta descripción que hace Bifo, como él mismo lo dice, es muy exagerada, ¿eh? Te pone sobre el primer plano lo intolerable del presente, y al mismo tiempo me parece muy realista. Sí, me parece que coincide con sensaciones que tenemos y no dejamos de tener hace años. El punto para mí de conversación con Bifo ahí no sería tanto si sus descripciones son realistas, que yo creo que sí. No sería tanto el hecho que uno crea que él está subestimando estrategias políticas que se están mostrando consistentes en el lugar del planeta, creo que no. Creo que la discusión más fuerte sería que mientras él está por momentos sugiriendo que de lo único que se trata es de eh, organizar el final, yo pienso que todavía hay demasiada gente buscando una salida donde no la hay. Y me identifico más con eso, con la búsqueda, no con la finalización. Yo no siento ningún deseo de final. Entonces, cuando Bifo propone la deserción como estrategia a la altura de la tendencia de lo que está pasando con los sujetos, ¿no? En cualquiera de los libros de Bifo de los últimos años te vas a encontrar con mujeres que no quieren reproducirse, con personas que ya no quieren hacer política ni militar contra la guerra, con personas que ya no quieren trabajar, que ya no quieren hacer nada. Eso Bifo lo llama deserción, ¿no? Eh, y propone, bueno, volver conscientes a esa deserción, encontrar la manera de hacer con esa deserción algo lo más amigable posible. A mí me parece que la deserción todavía está tomada en alguna medida por la lucha política y quizás por algo que no está pasando mucho en la mente blanca, pero que sí probablemente esté pasando fuera de la mente blanca. Es decir, por poblaciones enteras que me parece que no están, no sé, identificándose con el final. Esta es una discusión, Bifo diría que sí, que la baja natalidad muestra que sí. Y por alguna razón yo siento que no tengo derecho a hablar como él habla él, y que para poder seguir trabajando, pensando y haciendo cosas,
necesariamente hay que tomarse en serio a los que buscan una salida donde no la hay, ¿no? Claro, volvemos al inicio, ¿no? De la paradoja. Sí, en parte vemos esa deserción. En el plano incluso de la democracia burguesa que nos toca vivir acá, las últimas elecciones muestran que el 50% del padrón no fue a votar. Lo Bueno, cual uno diría, bueno, ganó el voto en blanco entonces, o la impugnación, es decir, es una de las elecciones donde está bien, ganó el candidato de la extrema derecha, pero hay una apatía política ahí que nos está diciendo algo. Que quizá va en línea con el que va y vota a Milei y dice, está bien, que se vaya todo al carajo, yo lo voto a este, ¿no? Como, bueno, como decía ya el citado Eduardo Brunner, que él decía que a los que votaron a Milei él no los perdona, porque lo que hicieron fue decidir en pos de una razón cínica, al revés de lo que decía Marx, ¿no? No saben lo que hacen, pero lo hacen, no, en este caso sabían muy bien lo que estaban haciendo exactamente. y aún así lo hicieron. Son como dos caras de una misma moneda también. Sí. A mí me parece que estamos entrando en esta zona interesante, entonces, porque si la deserción la pensamos en términos literales del análisis político argentino, en el año 2025 ya van como, no sé, no llevo la cuenta exacta, pero 6, 7 elecciones en las que el ausentismo electoral es por lejos la primera fuerza, pero por muy lejos, ¿no? Esta mañana leía o me informaba sobre análisis que se hacen de proyección de la próxima elección de la provincia de Buenos Aires en septiembre. Y hay quien teme que la deserción del ausentismo electoral pueda superar el 50%. Entonces, bueno, en principio podríamos decir, bueno, ahí, ¿no? Aparece una voz de Bifo que dice, yo les dije, ¿no? Acá la sociedad está desertando, se está yendo, no está jugando el juego de la política. Pero más allá, digamos, del chiste con Bifo, evidentemente en la Argentina existe un distanciamiento muy pasivo respecto del orden político y de la política, muy pasivo, llamativamente pasivo, porque no votar es menos que votar en blanco, es menos que impugnar el voto, ¿no? Es directamente desistir de considerar nada respecto del acto electoral. Entonces, esta resistencia, este descontento, esta indiferencia, esta desafección, esta nada respecto de la política, tan pasiva, como leerla y cómo entenderla. Por supuesto, si viene un ingeniero electoral va a decir, bueno, no es tan grande porque finalmente está el padrón de los migrantes que aporta, pero en fin, el fenómeno es real. El fenómeno es real y es preocupante. Y quizás también es un fenómeno creciente, con lo cual esto hace pensar muchas cosas. Una cosa que hace pensar, si querés, es que Milei, que no saca más del 30% en ninguna elección en el 2025, votando uno de cada dos, está apenas a punto está a punto arriba, apenas arriba del 15% de los votos reales. Entonces, cuidado, ¿no? Porque se le está este, reconociendo la tarea de hacer una reconstrucción total del Estado argentino y de la economía argentina a alguien respaldado por un 15% de los votos reales. Esta es una situación que los mercados leen con preocupación y es parte de la inestabilidad económica que estamos viviendo estos días. Es decir, las propias clases dominantes seguramente se preguntan si esto no cambia, hasta dónde se puede sostener una tarea de remodelación tan brutal en democracia con 15% efectivo de los votos. Esto es una primera pregunta que me parece que es realista, ¿no? Salvo que esto varíe con los datos de hoy, te digo. Y la segunda cuestión es que no todos los que se ausentan son ex votantes de Milei. Quizás ni siquiera es la mayoría. Hay toda una parte del que no va a votar que fue votante del peronismo, ¿no? De las distintas variantes del peronismo, es decir, gente que votó contra Macri
gente que fue a votar siempre contra la derecha y que en un momento dejó de ir a votar. Entonces ahí se presenta otra cuestión, ¿no? Que es para nosotros, vamos a decirlo así, nosotros que está muy desconforme con el orden político también, ¿no? Y que tendría también muchas razones para no ir a votar. Para nosotros, ¿qué está en juego? Y a mí me parece que ahí podemos preguntarnos, ¿no? Es decir, eh, la gente que no va a votar es despolitizada en el sentido de que abandona su responsabilidad política, o también la podemos pensar como un síntoma que nos hace ver por dónde la cosa está fallando, y quizás está fallando en la incapacidad de activar eso que se da de manera pasiva. Es decir, creo yo que en la Argentina tenemos tres fenómenos para conectar de alguna manera y yo no sabría bien cómo, ¿no? Pero en primer lugar, hay una tentación de ilegitimación de la oposición política de parte del gobierno de Milei y sobre todo el Poder Judicial, que es bastante ostensible en el modo en que se enjuició a Cristina y en la proscripción y luego en el encarcelamiento de militantes en general de la CAM por y del peronismo. Me resulta indisimulable ese nivel de realidad, ¿no? Es un juego con el Poder Judicial para dejar fuera de juego, valga la redundancia, a un sector de la militancia política. Por otro lado, hay un enorme activismo, activismo en torno al Garraham, en torno a jubilados, en torno al feminismo, en torno al sindicalismo, ¿no? Hay distintas formas de activismo en todo el país que yo creo que no es una cosa menor, es decir, cada tanto ese activismo da lugar a escenas políticas fuertes. La marcha de abril del 24 por defensa de la universidad fue gigantesca, ¿no? Hace poco la marcha en defensa del Garrahan fue grande, la marcha que citamos del 1 de febrero del 2025 por el antifascismo fue muy significativa. Entonces, ese mundo es un mundo que hoy no determina el clima político, no logra salir de la defensiva, pero es un dato de la realidad que creo que bajo ningún punto de vista se lo puede ignorar. Y hay el tercer factor, que es el que nombramos al comienzo, el ausentismo. Entonces, ¿qué transversal podríamos proponer para que todo eso que se da de manera pasiva, de manera este, defensiva, pudiera recrear formas de acción compartidas? Creo que esa es una pregunta que anda dando vueltas y que seguro no se puede responder sin considerar todo lo que dijimos en esta charla, es decir, que ha cambiado el modo en que las personas se comunican, el modo en que trabajan, que hay una cantidad de representaciones políticas que ya no están actuando, que hay un descontento sideral con la política, ¿no? Entonces, cosas que, por ejemplo, la gente del Partido de la Ciudad Futura en Rosario, que es una experiencia chica pero creciente, yo creo que es un ejemplo de personas que se están preguntando estas cosas, ¿no? Que se están preguntando cómo hacer para que la palabra pública y militante no sea una palabra tan desacreditada, ¿no? Como la vemos hoy, que esté tramada más con la vida cotidiana y con la posibilidad de efectuar contra poderes locales. Claro, porque también los, los que han votado a estas nuevas derechas, eh, con mayor o menor conciencia de lo que estaban votando, no importa, pero lo hicieron diciendo yo voto al candidato apolítico y que me representa, porque él es, al menos discursivamente, apolítico, o se ¿Mm? presenta como antipolítico, si se quiere, ¿no? Una antipolítica muy reaccionaria, pero bueno, eh, se agarran de eso. Claro. Eh, Otra cuestión es, como decías, ¿no? En línea con todo lo que venimos analizando, eh, cómo organizar o reorganizar, o como se quiera llamar, a todo ese sector que no vota y que no le interesa. Es otra manera de decir que se vaya todo al carajo, Exacto, exacto. diciendo, bueno, yo, no sé, la salvación individual. La política no tiene nada que ver conmigo. Exactamente. Es como, bueno, en parte es una de las ficciones, ¿no? Que forman parte de la democracia burguesa, ¿no? No olvidemos que el Estado burgués es la forma política del capital y que hay una decisión ahí analizada por Gramsci entre sociedad civil y sociedad política. Pareciera que la sociedad política no tiene nada que ver con los asuntos de la sociedad civil, que es básicamente el asunto de la cuestión privada, personal.
O sea, yo voy, trabajo por y mi puro interés y ya está, y se acabó. Entonces, ¿qué pasa con... Bueno, desde lo que venimos hablando, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Eh, ¿Cómo no cala en este sector un discurso de, bueno, organicemos lo común, defendamos lo público, al menos lo público que podemos, lo que nos queda ahora, que es cada vez menos, porque parte de la brutalización consiste también, bueno, la brutalización que llevan adelante los sectores de extrema derecha, es intentar de que se vuelva una cosa buena, por ejemplo, dejar a los pacientes oncológicos, que yo fui uno, sin medicación. Exacto. Y es como, se está muriendo esa gente. Y ahí entra toda esta marea medio esquizofrénica de discursos que van, que vienen, o la justificación, ¿no? El comodín que encontraron ellos al decir, bueno, son todos ñoquis. Y más aún, te están robando a vos con la tuya, hacen estos negocios y se acomodan, en fin, es criminalizar al otro, barbarizarlo, esta lógica de trastocar una cosa por la otra. Eh, ¿Cómo lograron en muchos sectores justificar eso? Que haya gente que diga, bueno, está bien que vuelvan las FJP. O no, vos no aportaste, ¿por qué te tenés que jubilar? En parte se perdió muchísima conciencia social. Yo a veces cuando explico el capital de Marx y voy a la parte de la plusvalía, de la producción de plusvalor absoluto, relativo y demás, tengo alumnos que se sorprenden como diciendo, como yo genero, mi trabajo Claro, produce algo, produce valor. claro. Es como, se Claro. perdió hasta eso. Sí, bueno, es todo el discurso de la casta de Milei, eh, que no hace sino capitalizar muy astutamente descontentos previos que yo creo muy justificados y escepticismos generalizados que yo también creo justificados, son previos, no creados por Milei, ¿no? Milei, digamos, como dijimos antes, viene por fuera, digamos, de los partidos políticos dominantes, es una alternativa que el sistema genera y lee muy bien eso, pero lo lee o coincide con eso, digamos. Tampoco sé si es un gran lector Milei, pero coinciden, digamos, ¿no? Eh, Sí, él es un es síntoma. Claro, es un síntoma, es un síntoma. Yo conozco muchas personas que están muy fascinadas porque le atribuyen a Milei una gran capacidad política que yo no le atribuyo, pero bueno, digo, no me parece lo central. Lo que sí me parece central es que la retórica de la casta, que funciona muy bien, desactiva la retórica de la explotación. Es decir, no existe una clase social que explota a otra, la casta no es la clase dominante, no es la burguesía, no son los grandes capitales. La casta es una especie de mediación política pública que ella es la parasitaria, ¿no? Pero si corriésemos al Estado, lo que nos encontraríamos en el mercado sería un reino que distribuye y asigna moralmente los recursos de una manera racional y justificada, fuente de todo saber, fuente de toda moral, fuente de toda ciencia, y ya no habría más unas figuras completamente ilegítimas que van del burócrata al académico, al universitario, al intelectual, al psicoanalista y a todo aquel que cree que en lo humano hay un misterio y que en las relaciones sociales hay algo que investigar. Todo eso quedaría destruido, ¿no? Que es una racionalización, sí, de largo plazo, sí, que es propia, digamos, propia, que el capitalismo lo viene segregando continuamente. Lo que pasa que acá la teoría de la casta es lo suficientemente ambigua como para que haya sido una gran operación retórica del 23. Pero te digo, yo en el libro lo hago, ¿no? Hay que reparar en algunos de los primeros grandes discursos de Milei en Davos y el del 20 de diciembre del 23. Son discursos en donde él explica qué es la casta y explica el hombre común y explica la historia argentina y explica, digamos, todo su visión libertariana. Y si hay algo que él evapora de la lógica de la retórica es la noción de explotación, ¿no? Incluso llega a decir, ¿no? Que no hay ninguna correlación entre la pobreza de uno y la riqueza de otros, y que en general el mundo de la izquierda es un mundo que se explica por una especie de patología resentida, que no tiene ningún tipo de asidero,
que Marx entero no tiene ninguna consistencia, bueno, en fin. Somos unos La idea, envidiosos. Eh, envidio, exacto, la palabra usa, sí, sí. Entonces, cuando uno lo toma así, bueno, habría muchas cosas que decir, ¿no? Mi amigo Alejandro Horowitz ahí diría, ese es el indicio de lo desarmado que está el pueblo argentino, de la crisis educativa, ¿no? Haría mucho hincapié en eso. Eh, y yo creo que también habría que pensar por qué el mundo de las izquierdas se había desembarazado también de una militancia y de una retórica y de una investigación y una idea de combate que quizás se había perdido de antemano y se le había dejado al campo de la ultraderecha una posición que antes habría sido la de la izquierda, que es la idea de que la retórica y la biblioteca se la usa para pelear, para combatir y para crear forma en las generaciones nuevas conocimientos políticos. Entonces, todo eso se lo quedó la ultraderecha, esa actitud, digamos, esa actitud en el lenguaje, esa actitud comunicativa. Entonces, digamos, ellos hoy usan a Gramsci y nosotros, bueno, ya lo usábamos para dar clases en CBC, no sé, dos o tres conceptos de Gramsci, nos aburría. Y ellos usan a Lenin, nosotros ya ni nos acordamos a los 18 años cuando leímos a Lenin. Y ellos hablan de una cantidad de cosas que son capítulos de nuestras bibliotecas. Ellas las toman para el combate y a nosotros nos encuentran a todos aburridos, ¿no? Porque sin creer en nuestro propio archivo, ¿no? En nuestra propia tradición. Entonces yo, digamos, lo que pienso también es que hay un desdibujamiento por el cual una cierta élite militante se dice a sí misma a través de los streaming que lo de Alberto Fernández fue un desastre y que la próxima vez que haya una oportunidad política tenemos que ser más radicalizados. Y a mí me parece poco serio ese momento de reflexión que yo capto. Me parece poco serio porque me parece que el tipo de radicalidad que en todo caso haría falta para cambiar esto no es la de los militantes y los dirigentes. Digamos, ellos tienen la capacidad de viabilizar una radicalidad que existe en la sociedad, pero honestamente no veo que haya una capacidad de los autopercibidos dirigentes y referentes sociales de organizar una radicalidad social por abajo, porque muy probablemente no se estuvo a la altura en su momento de viabilizar el mundo de los movimientos sociales, el mundo de las luchas sociales en cierto momento posterior al 2001, de convertir eso en fuentes de una producción de igualdad tangibles. Y probablemente muchos de esos discursos y esas formas de hablar estén hoy muy desprestigiadas y a 1000 kilómetros de distancia de una otra vida que está lidiando con otras crueldades y con otras dificultades y en donde esos lenguajes no se tocan. De hecho, en el libro yo acudo a Kafka justamente para pensar ese problema, ¿no? Esa distancia entre el lenguaje y la desesperación. También me parece una clave total del momento. Entonces, diría, si la desesperación popular que nos podría atravesar a todos de diversas maneras no entra en ruptura con este proyecto de destrucción, estamos en problemas que no se resuelven de manera fácil, ¿no? claro, o sea, sería parte del problema. Sí, claro. Bueno, Diego, ya como para ir cerrando, Sí. me gustaría preguntarte dónde podemos conseguir tu libro. También para Ah, que no, lo sepa la gente que va a ver esto. mira, voy a mostrarlo acá a la tapa como si estuviésemos en televisión. ¿Eh? Ujú. El libro este, está editado por Ariel. Esto quiere decir que lo distribuye Planeta y entonces tiene muy buena distribución. Yo creo que en librerías en general estos días todavía debe estar como novedad y se puede conseguir de manera muy fácil, ¿no? Sí, espero sí que no esté demasiado caro. Creo que no está demasiado caro, pero bueno, hoy comprar un libro que tiene 300 y pico de páginas es un tema. Bueno, Diego, muchas gracias por tu tiempo, por la charla. Y bueno, consigan el libro de Diego. ¿Te pueden seguir en redes sociales? Sí, sí, por supuesto, sí, sí, sí. Así, bueno, tengo Instagram y Facebook, no tengo Twitter y esas cosas. Es Diego Stulbark, la... Sí, sí, esa con mi nombre, que ya de por sí es suficientemente difícil. Si logran deletrear el apellido, tienen acceso a redes, sí. Bueno, bueno, Diego, te mando un abrazo Bueno, y sí, bueno, muchas gracias. Un saludo. nos veremos la próxima. Bueno.
Un abrazo a todos.